instrumentos de aplicabilidad en los métodos de intervención clásicos. Dando continuidad al desarrollo de los métodos clásicos y el método integrado, vamos a ver los instrumentos que se pueden aplicar a partir de cada método de intervención. El ecomapa familiar en el trabajo de familia o en el trabajo de caso. El ecomapa familiar es una herramienta que nos permite reconocer las diferentes relaciones que se entretejen del núcleo de familia hacia actores externos que tiene la familia, como por ejemplo la familia nuclear, los servicios de salud, los servicios de educación, cómo se dan estas interrelaciones y que se conviertan en recursos para la resolución de conflictos de caso. Para el desarrollo del ecomapa es importante cuando vamos a trabajar con familia desarrollar el genograma. El genograma como una herramienta que nos permite identificar los niveles, hasta 3 generaciones, nos permite identificar la estructura y las relaciones que se dan en el mismo. El ecomapa lo podemos interpretar junto con el cronograma de las siguientes maneras. El genograma, como les decía, cuando está el núcleo familiar en su totalidad y cómo éste se relaciona con los diferentes actores o externos, cercanos o lejanos, ¿sí? Con la familia. Si estamos haciendo atención individualizada, como lo vemos en este ecomapa, en este instrumento, estamos abordando en este caso al niño menor, cómo se dan las relaciones con las redes sociales, en este caso con la persona consultante, es decir, si el sistema de salud, el sistema educativo, con los amigos, con los vecinos, con las fundaciones o instituciones de ocupación de tiempo libre. Tenemos otro ejemplo de ecomapa y es cómo se dan esas relaciones ya con cada uno de los integrantes de salud, con los amigos, con la universidad, con la novia, con la iglesia. Es importante el ecomapa porque, como les decía, es una herramienta que permite evidenciar los recursos que tiene la familia, ¿sí? En este caso a nivel institucional o familia, pero familia extensa o familia lejana. También nos va a dar nociones un poco de qué recursos podemos gestionar, qué recursos podemos tener ahí para que nos pueda, digamos, apoyar un poco y fortalecer esa realidad social. Otro instrumento que tenemos, que es muy conocido, es el genograma. El genograma es una herramienta o una técnica que nos permite identificar la estructura y las relaciones familiares que se dan. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se grafica, por ejemplo, la mujer, el hombre, la persona que estamos interviniendo o el consultante principal, si hubo algún fallecimiento, si hubo un matrimonio, si hubo una separación, un divorcio o la pareja está en unión libre. O cuando encontramos familias de tipo recompuesta, podemos graficarlos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tuvo 2 divorcios y una separación. Entonces aquí podemos evidenciar también si hay embarazo, si hubo una muerte al nacer, si hubo un aborto, los hijos cuando son mellizos, cuando son adoptados, cuando son gemelos, y recordar un poco que siempre se grafica de derecha a izquierda empezando por el hombre y el primer hijo mayor hasta el último hijo
que tuvo la pareja se grafica de mayor a menor, de derecha a izquierda. Algo muy importante también que debemos de tener en cuenta antes de graficar el genograma es dibujar las relaciones, qué tipo de relaciones tenemos entre los miembros. Acuérdense que el genograma nos permite identificar esas relaciones que se dan e identificar posibles patrones de conducta que se dan al interior de las familias, que nos permitan también tener en la mano del profesional recursos, tener evidencias para poder abordarlos de una manera más eficaz, más efectiva. Las relaciones, si son estrechas, si son conflictivas, si son un poco distantes, si tienen, son cordiales, pero en algún momento hay como esas situaciones de conflicto que no permiten, digamos, unas relaciones y unas dinámicas más cordiales y más sanas. Cuando son muy estrechas pero muy conflictivas entre los miembros del hogar, no permite, digamos, que una autonomía propia del individuo, lo que se generan dependencias al interior de la familia. Entonces aquí la familia es importante el tipo de relaciones. Y para finalizar, lo que vemos punteado, ¿sí? Nos permite identificar, sí, quienes están bajo el mismo techo. En este caso la mamá, ¿cierto? Con el hijo y la nuera, con la hija y el yerno y 2 hijos. ¿Mm? Entonces aquí, por ejemplo, nos faltan las relaciones, pero ya sabemos cómo graficarlas y cómo separarlas. Aquí es importante que se tenga en cuenta un poco el caso de la familia Montañez Velasco para poder graficar, digamos, un poco las relaciones, poder graficar cómo se da la estructura y las dinámicas al interior de esta familia. Otro instrumento que tenemos que se puede aplicar es una evaluación respecto a la funcionalidad o disfuncionalidad familiar. Tenemos varios ADGAR familiar. ¿Qué significa la ADGAR? Adaptación, participación, recurso personal, que es el crecimiento, y afecto y los recursos. Hay ADGAR familiar, instrumentos de ADGAR familiar que se le pueden aplicar a los niños, pero en este caso le vamos a aplicar uno a los adultos. El ADGAR familiar se puede interpretar a partir de estas preguntas estas 5 preguntas orientadoras, que están más enfocado en el tema: me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema, me satisface la participación de mi familia porque me brinda y me permite esa participación al interior, me satisface cómo la familia acepta y apoya mis deseos para emprender nuevas actividades, me satisface cómo la familia expresa afectos y responde a mis emociones como la rabia, la tristeza, el amor. Ahí estamos manejando las emociones familiares. Y me satisface cómo compartimos el tiempo, la plata, el dinero, los espacios dentro de la casa. Por cada pregunta se debe dar una puntuación, entonces nunca. Entonces el usuario dijo nunca, lo vamos marcando con una X. La segunda pregunta, casi nunca. La tercera pregunta, a veces. La cuarta pregunta, casi nunca. Y casi siempre la última pregunta enfocada en el tema de manejo del tiempo libre, los espacios de la casa, el manejo del dinero en el hogar y demás. Aquí, a partir de esta puntuación, me puede dar, si me da de 17 a 20 puntos, puedo interpretar y evaluar esta familia como como la que tiene una función
familiar normal. Disfunción leve si esa puntuación me da de 16 a 13 puntos, 12 de 10 a 12 puntos una disfunción moderada, y si me da menos de 9 o menos de 9, me da una disfunción severa. Es decir, que con esta herramienta aquí podemos identificar también esos niveles de disfuncionalidad a partir de las preguntas orientadoras del ADGAR familiar. Junto con el genograma lo puedo constatar para que me evidencien unas relaciones, me evidencien una estructura y una organización de familia, pero a la vez también me dé a conocer algunos patrones de comportamientos que se han transmitido de generación en generación. Entonces, aquí con estos tres elementos, el ecomapa, el genograma y el ADGAR familiar, podemos emitir un concepto técnico enfocado en el tema de atención a la familia, en donde también se evidencien un poco esas soluciones, donde se evidencien las estrategias de intervención que me permita disminuir en el momento los factores de riesgo que están latentes allí, que me pueden desencadenar algunas situaciones de violencia, alguna parte por la falta de interpretación, comprensión, ¿sí? Asociado, por ejemplo, al tiempo libre, puede ser de la familia y demás. Como les decía, también hay un ADGAR familiar que me permite la evaluación de la familia y aquí hay uno para los niños en donde me permite identificar, como les decía, ese tema un poco de la relación entre hijos y padres de familia. Frente a esa, así me da una función familiar normal, pues digamos que ahí entraríamos a evaluar algunos y a fortalecer algunos aspectos que me dio de puntaje bajito. Puede ser el manejo de las emociones, puede ser el proyecto de vida a nivel individual y a nivel familiar, puede ser un poco el manejo del tiempo libre y los espacios. Depende de la puntuación que digamos que se pueda dar y que me dé esa persona. Cuando yo aplico como profesional este instrumento, lo que me va a permitir, yo como profesional debo de apropiarme de los instrumentos, apropiarme del espacio para poder, digamos, un poco tener un diálogo más empático, un diálogo más de confianza, un diálogo más donde el usuario considere que nosotros como profesionales en trabajo social estamos atentos de su problema, nos interesa su problema y que estamos ahí siempre para apoyarlos, para ayudarlos y para orientarlos y direccionarlos, digamos, un poco en su problema familiar que tenga. No podemos olvidar los tres instrumentos, ¿sí? Sin embargo, hay algunos profesionales que manejan uno o dos instrumentos. Eso depende también del área de intervención en donde estemos un poco inmersos, ¿sí? Si es, por ejemplo, ICBF, el área de protección y familia, comisarías de familia y demás, allí generalmente realizamos este tipo de instrumentos. Al interior, pues una ficha social que nos permite también, digamos, un poco reconocer esas dinámicas generales desde lo económico, desde lo cultural y desde pues esos aspectos propios y características propias de el contexto de familia y el contexto de persona.